para que usted como ciudadano, ciudadana, pues maneje la información que corresponde, que le pueda hacer tomar mejores decisiones en un contexto como el venezolano. Marién, bienvenida a Con la Luz y a Efecto Cocuyo. Muchas gracias, Luzmeli. Bueno, muy contenta de estar aquí contigo, no me pierdo tu programa, así que para mí es un enorme privilegio estar hoy acompañándote, también a tu audiencia. Y también me contenta mucho decir que, bueno, como académica me encanta que podamos ser parte del debate público, así que doble agradecimiento en ese sentido. Voy a compartir mi pantalla porque traje algunas láminas. Para los que se están sumando, estamos hablando con Marién Jiménez, que es doctora en ciencias políticas. Sus temas de investigación se centran en la democratización comparada, partidos políticos, resistencia civil, y ha trabajado en la cooperación alemana en Perú, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, y en la División para las Américas de Human Rights Watch en Estados Unidos. La razón por la que Marién está hoy aquí es, bueno, porque vamos a seguir la rutina que hemos tenido los últimos lunes de tener una especie de pedagogía, de clase sobre elementos que nos parecen fundamentales para que la audiencia de Efecto Cocuyo esté bien informada y bien actualizada y pueda tomar mejores decisiones en un contexto como el venezolano. Ya empezaste a compartir pantalla, ¿no? Sí, se ve bien, me dicen. Sí, ¿Sí? se ve, creo que se ve bien. Bueno, profe, ahí la dejo y yo voy a estar como Pepita Correcto. Preguntona y seguramente vamos a sumar preguntas de la audiencia para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la sociedad civil en un contexto autoritario. Perfecto, genial. Entonces, comencemos en cualquier oportunidad. Si hay dudas o si quieres intervenir, obviamente, por favor, hazlo, Luzmeli. Fíjate, el tema de la sociedad civil es bien interesante desde diferentes perspectivas, ¿no? Usualmente cuando hablamos de transiciones a la democracia nos enfocamos en dos actores o tres actores. Por un lado, la coalición autoritaria, aquellos que ejercen el poder de manera autoritaria. Por otro lado, la oposición partidista, es decir, todos los partidos políticos democráticos que se oponen a ese régimen. Y por otro lado, la llamada comunidad internacional, o sea, países extranjeros que ejercen presión, ya sea a través de diplomacia, a través de sanciones económicas, para buscar generar un cambio político, un cambio de régimen en ese país. Pocas veces en el debate público nos enfocamos en el rol de la sociedad civil. Entonces, si nos da tiempo de todo en esta clase. Bueno, yo espero que nos dé tiempo, profe, porque yo la voy a estar interrumpiendo y entonces voy a estar recordándole a la audiencia de Efecto Cocuyo con quien estamos conversando, porque generalmente la gente se va sumando a esta conversación que es por las redes sociales y que además después va a estar en YouTube, está transmitiéndose en este momento en YouTube, pero allí también va a quedar colgado el video y en todas nuestras redes sociales. Sigamos. Perfecto. Si voy mal con el tiempo, por favor me avisas o si debo acelerar o echar para atrás si algo no No quedó se claro. preocupe, profe. Entonces, perfecto. Primera definición, sociedad civil. Aquí es muy importante ya entrar con la idea de que no hay una sola sociedad civil. Es decir, no hay una sola definición, es un concepto bastante ambiguo en diferentes cuerpos de literatura y en diferentes disciplinas como la sociología, incluso la filosofía, la ciencia política. No encontramos un consenso en cuanto a qué es la sociedad civil. Ahora, sí hay un cierto consenso en que se trata de una serie de actores u organizaciones que participan en la vida pública, usualmente independientemente del Estado. Es decir, es un grupo de personas, puede ser de pocos números, muchísimos números, que se articulan para
digamos, participar en torno a ciertas preferencias que pueden tener. Ahora, aquí lo interesante es que la sociedad civil, al ser tan heterogénea, pues puede contar con diferentes niveles o tipos de organizaciones. Sí puede haber una variación muy grande. Vamos a poner unos ejemplos claros. Puede ser que una organización de, por ejemplo, vecinos, esté organizada solamente en una ciudad de esa forma en específico. Pero puede ser también que haya una asociación de vecinos más macro que esté presente a nivel regional, es decir, en un estado. Otras organizaciones ya un poco más formales, más organizadas, más orgánicas, como por ejemplo asociaciones de estudiantes, sindicatos, ya cuentan con otro tipo de institucionalidad. Y ese es mi segundo punto. No solamente puede variar en cuanto a su presencia en un país, sino también cómo se organiza, cómo se formaliza, si es que se formaliza. Es decir, sociedad civil pueden ser grupos informales, un grupo de arte, de música, de poesía, o una asociación de vecinos que no cuente realmente con muchísima institucionalidad detrás, pero también puede haber una organización de la sociedad civil más formalizada. Es decir, hay una institucionalidad detrás. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, puede haber un registro, hay membresías, hay unos estatutos que definen los propósitos de esa organización. Y aquí traje, Luz Melis y querida audiencia, algunos ejemplos, ¿no? Estaríamos hablando de grupos comunitarios, organizaciones de voluntarios o activistas, sindicatos, grupos eclesiásticos, la iglesia, de hecho, un actor importante, cooperativas, empresas, es decir, el sector privado muchas veces también se une a esa definición. Medios de comunicación, aquí también sería súper interesante debatirlo contigo, con ustedes, si se sienten parte de esta sociedad civil, organizaciones profesionales, gremios, ONGs, movimientos sociales. Y aquí hay otro punto interesante cuando hablamos de sociedad civil, ¿no? Que hay cierto sesgo, puede haber cierta idealización de la sociedad civil. La sociedad civil no es per se buena o per se mala, ni está en contra de los partidos, simplemente son roles distintos. La sociedad civil usualmente en su origen no participa en la política porque no es un partido político, sino una asociación de ciertos grupos de personas. Y el rol de la sociedad civil en democracias y en autocracias pues es distinto. Y nuevamente, volviendo al tema de la idealización, no necesariamente toda sociedad civil va a contribuir a la transición a la democracia, cuando estamos hablando de contextos autoritarios. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces precisamente lo que hacen los regímenes autoritarios es cooptar a las organizaciones o movimientos sociales para anexarlos al proyecto político, o también podemos observar esa cooptación por parte de partidos opositores, es decir, pierde su independencia de cierta forma algunos grupos cuando sucede esto. En otros contextos, también en algunos casos africanos, pero también en nuestra región, conocemos de grupos de supuesta sociedad civil, pero que cuentan también con una línea más violenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos grupos que pueden estar vinculados a grupos armados no necesariamente contribuyen al cambio macro cuando estamos hablando de cuál es el rol de la sociedad civil en un proceso de transición a la democracia. Bueno, entonces, después de haber definido qué es la sociedad civil, ahorita vamos a una serie de nuevos conceptos. Democracia, autoritarismo, transición. Esto es importante porque los conceptos al final lo que nos ayudan es a organizar nuestro debate, nos ayudan a simplificar la política que es tan compleja. Esto no quiere decir que sea verdad o sea mentira, es simplemente un lenguaje, son códigos que nos permiten interactuar, pero es importante siempre partir de ciertas definiciones para que estemos todos, digamos, en la misma página a la hora de conversar sobre cierto tema. Entonces, ¿qué es la democracia? Aquí hay muchísimas definiciones, tampoco hay un consenso, así que traje una de mis definiciones favoritas, que es el profesor Jaworski de la Universidad de New York, y dice: la democracia es un sistema en el cual los gobernantes pierden elecciones y se retiran del poder cuando pierden. Es decir, la democracia genera ganadores y perdedores. No siempre el mismo partido gana. Y la otra parte, el otro elemento esencial es la incertidumbre sobre resultados electorales. Si a priori se sabe o se estima quién va a ganar en una elección, no estamos hablando realmente de la existencia de un sistema democrático.
Entonces, opuesto a esto, ¿qué es el autoritarismo? Bueno, la negación de la democracia. La ausencia de libertades, la ausencia del Estado de Derecho, la ausencia de la independencia de los poderes públicos. Aquí traje una definición del politólogo Juan Linz, que dice, el autoritarismo es, perdón, un sistema político con pluralismo político limitado y no responsable, sin una elaborada ideología rectora, es decir, no es totalitarismo, sin movilización política extensa o intensa, excepto en algunos momentos de su desarrollo, y con un líder o a veces un pequeño grupo que ejercita el poder dentro de límites formalmente mal definidos, pero en realidad bastante previsibles. Es decir, el control de una cúpula o un individuo del poder que lo ejerce de manera arbitraria y en ausencia de libertades. Ahora bien, democracia y autoritarismo, ya lo definimos en un tiempo récord. ¿Qué es la transición a la democracia? La transición a la democracia es el cambio de régimen político de un autoritarismo a una democracia. Ahora, esto no sucede de la noche a la mañana, muchas veces es un proceso, así lo entendemos como un proceso de transición. Muchas veces previa, por favor, interrúmpeme, Luzmel. Profe, ya va, que se ha sumado muchísima gente. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Está Mariano de Alba, por cierto, Saludos, Mariano. en la audiencia y muchísima gente. Profe, estoy hablando con la profesora Marijén Jiménez, es doctora en ciencia política, venezolana, graduada en Oxford también, criada en Calicanto, en Maracay, y en este momento ella está en Alemania. Pero mira, profe, ¿sabes que esta definición de democracia y autoritarismo, la gente en Venezuela ha tenido discusiones y entonces dicen, bueno, el régimen, la dictadura, y entonces empiezan los politólogos, los expertos a decir, entonces es un régimen autoritario no competitivo, es un régimen... Entonces, la gente termina, bueno, por supuesto los legos, los que no sabemos realmente de ciencia política, como muy confundidos porque... Bueno, sabemos lo que es democracia porque nos criamos durante un buen tiempo en democracia independientemente de las fallas que tenía, pero termina muchas veces sin definirse el régimen o el sistema de gobierno que tenemos en Venezuela y ahí empiezan, digamos, las confusiones entre lo que es teórico, lo que es conceptual y lo que es la realidad, ¿no? Sí, bueno, esa es una pregunta esencial. Yo sí, y me disculpo a priori porque creo que no puedo dar, siendo politólogo, una respuesta muy simple. ¿Y por qué no podemos dar una respuesta simple? Porque hoy en día la política es mucho más compleja de lo que era antes. Hoy en día los autócratas saben que necesitan las instituciones democráticas precisamente para confundir, precisamente para asaltar el poder de una manera distinta. Entonces hay un proceso que llamamos la autocratización y por eso traje esta imagen fabulosa de Biden, que es un proyecto que busca medir la democracia hoy en día. Y como ven, hay diferentes, nuevamente, esto no refleja la realidad, no es una simplificación de la realidad. Vemos que hay democracias y dos subtipos de democracia y vemos que hay autocracias y dos subtipos de autocracia. ¿Esto por qué es importante? Porque hoy en día, usualmente, la democracia se desmantela o se acaba a través de procesos que llevan años. No estamos hablando ya de la manera clásica de asaltar el poder a través de un golpe de Estado, ¿no? Ese era el indicador. Golpe de Estado, al estilo Pinochet, se cierran todas las libertades, se prohíben todos los partidos políticos, se tienen que exiliar, hay presos encarcelados, cero libertad de expresión, cero libertad de asociación. Así no funcionan usualmente los autoritarismos contemporáneos. ¿Por qué? Porque hoy en día, incluso militares, pero también civiles, saben que las instituciones son importantes. Entonces comienza un proceso de erosión democrática. Se comienzan a asaltar los poderes públicos, como de hecho también lo vimos en Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia pierde su independencia, Consejo Nacional Electoral pierde su independencia, persecución a los medios de comunicación, persecución y asalto
a los partidos políticos, y en Venezuela precisamente hemos visto cómo funciona eso, cómo funciona la erosión, luego la implementación, y nuevamente discúlpenme porque aquí me toca introducir un nuevo término, que es el término del régimen híbrido, precisamente aquellos que combinan elementos, combinan democracia con autoritarismo, combinan la presencia de instituciones democráticas con un ejercicio autoritario del poder. Y eso precisamente desgasta a la oposición, desgasta a la población y también a la comunidad internacional en este debate. ¿Es una democracia? ¿Es un autoritarismo? Mientras se va afianzando el control autoritario sobre estas instituciones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ese proceso tenemos que entenderlo porque es un proceso muy complejo, y el proceso de restablecer la democracia en un país también es extremadamente complejo. Entonces vuelvo brevemente al tema de la transición. La transición a la democracia se da cuando hay un cambio de régimen político, cuando podemos decir efectivamente que el autócrata se fue, ha sido desplazado y se implementa entonces una democracia. Luego ahí hay diferentes conceptos, pero no los voy a aburrir o sobrecargar con muchas cosas, pero es importante entender que hay diferentes etapas, vamos a decirlo así. Primero viene una etapa de liberalización, es decir, una primera apertura. Luego viene la etapa de democratización, que también puede llevar años, ¿no? Recuperar precisamente todos los poderes que han sido asaltados durante el periodo autoritario, como el Consejo Nacional Electoral en nuestro caso, o sea, las autoridades electorales, el Poder Judicial, parlamentos, elecciones libres, restablecimiento de la libertad de expresión, libertad para los presos políticos. Todo eso se va haciendo paulatinamente. Y cuando ya hay un periodo un poco más largo, en el cual esta nueva normativa, o sea, se ha recuperado el Estado de Derecho, la independencia de los poderes, cuando ha pasado cierto tiempo y la sociedad ha ejercido y ha vivido en este tiempo, podemos hablar en efecto de una consolidación a la democracia. ¿Ok? Entonces son dos procesos, el proceso de autocratización, cuando vamos de una democracia a un autoritarismo, y el proceso de democratización, cuando hay una transición del autoritarismo hacia la democracia, y eventualmente, si no hay reversión, podemos hablar entonces de la consolidación. Si no hay preguntas, sigo hacia la próxima lámina, que es realmente ya estamos entrando entonces en el tema de la sociedad civil en contextos autoritarios. Aquí importa mucho el contexto y también siempre resaltar que los casos no son iguales. Realmente lo que hacemos en los estudios comparados es analizar cómo se comportan ciertas variables para ver precisamente qué variables pueden ser aisladas para tratar de no predecir, porque la ciencia política no puede predecir absolutamente nada, pero sí para decir y establecer cuáles son los factores más importantes en ciertos procesos de transición. Entonces, la literatura sí destaca que hay un rol positivo de grupos de sociedad civil en procesos de transición, pero también en construcción de la paz. Entonces, estaríamos hablando del rol de sociedad civil en diferentes épocas o etapas de lo que acabo de hablar, ¿no? Es decir, hay un rol de la sociedad civil en el contexto pre-transición, y hay un rol de la sociedad civil en un contexto post-transición, que sería ya, digamos, ahí tomando los términos de la literatura sobre construcción de paz, precisamente cómo la sociedad civil aborda, una vez que se da la transición, la reconstrucción de la sociedad y la construcción de la paz. Ahora, eso pudiera ser para un nuevo con la luz. Me voy a enfocar entonces en la primera etapa. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en esos tiempos? En la construcción o el impulso de una transición hacia la democracia. Bueno, en primer lugar, el refugio para la resistencia. Esto puede sonar muy intuitivo, Luzmeli, pero es algo muy importante, ¿no? Precisamente lo que hacen los autócratas es asfixiar, controlar, cerrar los espacios de interacción social. Y la sociedad civil precisamente brinda esos pocos espacios todavía de pluralismo. ¿A qué me refiero? Así sea una asociación, nuevamente, de vecinos, sindicatos, ONGs, incluso, bueno, reuniones periodísticas. Aquí podemos pensar en ejemplos muy básicos. En esos espacios todavía se puede ejercer cierta democracia, se puede ejercer el pluralismo, el debate, y todo eso sigue alimentando
un espíritu democrático y de lucha. O sea, la interacción social, ese tejido social, se puede ir manteniendo o resguardando en esos espacios. Número 2, otro rol muy importante, la documentación, la denuncia y dar visibilidad a los abusos. Esto también sucede en Venezuela, sucede en casi en todos los regímenes autoritarios, y esto es importante porque genera presión a lo interno y genera presión a lo externo, pero también, y esto es esencial, toda esta documentación, Meli, precisamente para el proceso de justicia, de reconciliación, pero sobre todo de verdad, ¿no? La justicia post-transición es muy complicada. Sabemos que, bueno, no todos los que cometen violaciones a los derechos humanos pueden realmente pagar, para decirlo en criollo. Claramente no puede haber impunidad para graves violaciones de derechos humanos, pero lo que voy es que toda esta documentación que se hace durante el periodo autoritario sirve después para precisamente sanar, pero también para mantener la memoria colectiva viva. Me gustaría, profesora, estoy hablando con la profesora Marilén Jiménez, les recuerdo, con la luz pedagógica, pedagógico sobre el rol de la sociedad civil en contextos autoritarios. Marian ha comentado sobre uno de estos roles que es, digamos, la documentación, dar visibilidad sobre las distintas excesos y violaciones de derechos humanos de un sistema autoritario. Y me gustaría, Marien, que si tienes algún ejemplo a mano para que nuestra audiencia lo vea, porque lo primero que a mí se me ocurre cuando estoy viendo esto en todo el tema de documentación, denuncia y visibilización, es uno, ahí hay un gran papel de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que documentan y tienen bien estructurado cómo se hace la documentación, la denuncia y la visibilización de los casos de violación de derechos humanos, por ejemplo. Y también del rol de los medios. Y por eso es que en Venezuela tal vez así han sido tanto los medios como otras organizaciones de derechos humanos criminalizados, incluso con el financiamiento, con la búsqueda de aliados y de alianzas externas. Precisamente, el régimen autoritario no quiere que se conozca la verdad y sobre todo no quiere que haya indignación a la hora de toda la población estar informada al mismo tiempo sobre las violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque una represión bastante extensa puede crear lo que llamamos el backlash, ¿no? Es decir, puede haber un empujón por parte de la sociedad porque se siente agredida, puede ser una chispa que precisamente moviliza a la sociedad, y ya lo veremos en los casos que traigo. Eso se quiere evitar. Eso no quiere decir que no reprima, lo que pasa es que hoy en día se reprime de una manera mucho más sofisticada, como incluso llamamos en la literatura, ¿no? Y bueno, ejemplos en nuestro país tenemos muchísimos, solamente para mencionar algunos: Foro Penal, Provea, ustedes mismos, o sea, todos los periodistas que a toda costa informan a la población sobre las violaciones. Estos son los mecanismos nacionales, pero también tenemos la Organización de Estados Americanos, también tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encargan de visibilizar, Naciones Unidas también a su medida, de visibilizar estas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y este es un trabajo extremadamente importante porque es un trabajo no político, en el sentido de que es un conocimiento específico y una forma de recolectar esa evidencia, y esa evidencia el día de mañana precisamente es la que nos va a ayudar a nosotros, pero también ha ayudado a otras sociedades a sanar y sobre todo trabajar el tema de la memoria. Es increíble que muchas personas, incluso durante periodos autoritarios, no se enteran porque precisamente hay control de la información, no se enteran de las violaciones masivas a los derechos humanos que existen. Entonces, toda esa recuperación de la memoria a través de museos, documentación, etcétera, comisiones de la verdad, por ejemplo, van a ser muy importantes, y esto va a servir para ello. Bueno, sigo entonces con los otros puntos, los otros roles de la sociedad civil: organización y movilización. Nuevamente, dependiendo del tipo de la organización civil, estas se pueden organizar también para protestar, para generar huelgas, por ejemplo, para hacer presión.
y movilizar. Y cuando hablamos de movilización, Luz Meli, no solamente estamos hablando de una protesta puntual y todo el mundo para la casa, no. Estamos hablando de una serie de valores, de ideas, unas ideas que aglutinan a ese grupo. Llámese sindicatos, llámese estudiantes, llámese asociación artística incluso, como por ejemplo vemos en el caso de Checoslovaquia, en la transición ahí, los métodos de resistencia no violenta fueron extremadamente creativos, es decir, la movilización es aglutinar a un grupo de personas en torno a ciertas ideas y estar dispuestos a debatirlas, a trabajarlas y a salir a la calle y a compartirlas con otros, ¿no? Otro rol, promover la confianza y lo fusiono con el próximo, mediación y facilitación. Muchas veces, y en contextos de alta polarización, o sobre todo cuando los contextos autoritarios ya están más avanzados, es decir, cuando el control por parte del Estado es mayor, los partidos políticos están debilitados. ¿Por qué? Bueno, es lógico. Los partidos políticos son en primer lugar los que pueden desafiar al autócrata en elecciones. Es decir, se tiene que atacar desde la primera ola, digamos. También a los medios de comunicación. A la sociedad civil, si bien sí se le reprime, se puede notar en algunos casos que es un proceso un poco más tardío. Entonces, muchas veces la sociedad civil cuenta con algún tipo de legitimidad o algún tipo de capacidad para aglutinar distinto a los partidos políticos cuando estos están debilitados. No quiere decir que la sociedad civil asume el rol de partidos políticos en lo absoluto, sino que son un actor, al no ser político, que puede generar confianza entre los actores, es decir, entre el autócrata, la oposición o incluso en comunidades. Sabemos, por ejemplo, de muchos casos en los cuales la conflictividad política o la violencia política es tan grande que grupos de asociación civil pueden precisamente funcionar como sí, un espacio para intercambiar, un espacio para la resolución de conflictos. También hemos visto cómo, por ejemplo, un actor como la iglesia, termino este punto y creo que quieres hacer un comentario, una pregunta, funciona precisamente como mediación, ¿no? O facilitación. ¿Por qué? Porque gozan precisamente de confianza o legitimidad interna, externa, que facilita que estos actores puedan sentarse a una mesa. Y esto sobre todo es muy importante cuando precisamente el conflicto o las partes no se han estado comunicando durante un periodo de tiempo. No, profe, no te iba a interrumpir para hacer preguntas. Quería dar la bienvenida a otras personas que se están sumando a la conversación. Estamos hablando con Marigen Jiménez, ella es doctora en Ciencias Políticas, es venezolana, criada en Calicanto, Maracay, que es que tenemos muchos amigos de Maracay, con doctorado en Oxford y actualmente está en Alemania. Y el tema que nos reúne hoy y en el que hemos hecho mucha insistencia durante las últimas semanas, los últimos meses, es un con la luz pedagógico para que todos ustedes, los usuarios de Efecto Cocuyo y a la gente que ustedes pueden retransmitir o pasar estos videos que van a quedar en nuestras redes sociales, pues tengan una mayor información y puedan tomar mejores decisiones. Entonces, en ese sentido, estamos hablando hoy de el rol de la sociedad civil en los contextos autoritarios. Mariela ha hecho unas explicaciones de verdad maravillosas, casi que ya me está convenciendo de estudiar ciencias políticas, pero bueno, sigamos. Muy bien, esa es la mejor noticia de hoy entonces. Bueno, este último punto es muy importante también, Luz Meli, la asistencia humanitaria y la provisión de servicios ante la ausencia del Estado, ¿no? Sobre todo en contextos, incluso también como el de Venezuela, donde hay emergencias humanitarias, la sociedad civil asume también retos o asume tareas que antes o en otras condiciones quizás no le hubiese tocado asumir, como es precisamente asistir a la población con ayuda humanitaria. Lo vemos en Venezuela, llevando medicamentos, llevando alimentos, pero también llevando, sí, servicios básicos, ¿no? Como el tema del agua. Es decir, ante la ausencia del Estado, cuando el Estado está fallando, no puede proveer a sus ciudadanos con todos los servicios públicos, la sociedad civil entra muchas veces también con apoyo internacional a intentar mitigar esos
bueno, esa ausencia, esa de hecho también violación a los derechos humanos de la población. Y esto es muy importante, ¿por qué? Bueno, porque es intuitivo y es lógico pensar que una población que está sufriendo de hambre, de desigualdad, de miseria, que no tiene acceso a luz, a agua, pues básicamente está en torno a sus necesidades básicas. No puede estar pensando en reunirse para conversar sobre cómo puede iniciar un proceso de la transición a la democracia, porque está en otra lucha, ¿no? Entonces, este apoyo que puede brindar la sociedad civil en estos contextos es esencial para tratar de aliviar la situación de desesperanza, de hambre, que padece cierto grupo de la población en este tipo de contextos. Bueno, entonces ya avanzamos hacia dos casos que traje. Como mencioné, el primer caso es de Polonia. Aquí no tenemos tenemos espacio limitado para conversar sobre cómo se formó el movimiento Solidaridad. Solamente quiero dar algunas pistas sobre la importancia precisamente de ese proceso de organización de la sociedad en torno a este proceso. Bueno, Polonia, como sabemos, fue parte del bloque soviético. Entre el 52 y en el 89 se declara un Estado socialista, asume el mando el Partido Obrero Unificado, es básicamente un sistema de partido único, no hay libertades, el Estado controla todas las dimensiones de la esfera pública, no hay libertad de expresión, claramente no hay libertad de asociación, el Estado controla el empleo, la asociación, la educación. Es decir, muy difícil organizarse en este contexto. Hay una fuerte represión también física hacia la población. Es decir, el control es cuasi absoluto. Como suele suceder muchas veces, los contextos difíciles económicos producen precisamente oportunidades también para la crítica, para la asociación, a pesar del control autoritario. Lo que observamos entonces es que en todo el bloque soviético, en los 60 y los 70, aumentan las tensiones económicas y por tanto también aumentan las tensiones sociales, se aumentan los precios y esto genera un descontento social, surgen algunas protestas aisladas, algunas huelgas y algunas demandas por algunas reformas, pero en este momento más bien se trata de que el Estado se eche para atrás, revierta básicamente el aumento de los precios, más que una transformación, una transición a la democracia. En ese momento eso no estaba sobre la mesa. Estas protestas y el descontento, pero también el desgaste económico se mantienen en los 80. Y aquí es donde viene lo interesante, que es el surgimiento, primero en la clandestinidad, del sindicato llamado Solidaridad. Solidaridad surge en ese momento, con la idea de formar sindicatos independientes del Estado y del partido. Y esto es muy importante porque precisamente lo que buscaba el estalinismo, el marxismo, es anexar toda la interacción al Estado, es decir, dejar cero libertad para el pluralismo y la independencia. Sí. No te escucho, ahora sí. Estamos hablando con la profesora María Jiménez. Profe, ¿sabe que estas clases son de 45 minutos? Sí. Entonces, ya nos quedan 10 minutos. Yo no voy a interrumpir casi, solamente voy a intervenir para hacer una precisión, porque sé que la gente está disfrutando muchísimo la clase. Entonces, si quieres, no sé qué te parece si nos quedamos enfocados mucho en el tema Polonia y vamos a las reflexiones que también tiene sobre Venezuela. Y bueno, y será en otra clase que veamos el otro caso de Filipinas. Perfecto. ¿Sí te parece? Okay. Me parece genial. Entonces, solamente aquí destacar precisamente que al surgir Solidaridad, y también ahí con el reconocido liderazgo de Lech Walesa, lo que vemos es la respuesta por parte del Estado y del partido de más represión. Se declara un estado de excepción, ilegalizan la solidaridad, aumenta la represión, más de 10.000 activistas de solidaridad encarcelados. Aquí traje también este gráfico de Varieties of Democracy, que demuestra precisamente la ausencia de libertades, el control absoluto también del poder electoral, y como vemos en todo el primer periodo la sociedad civil
no podía participar libremente. Entonces, resumo ya ahorita en pocas palabras. Esta organización de este movimiento, precisamente lo que buscaba era crear, ya con el tiempo, se fue transformando de un sindicato, es decir, de un movimiento obrero, se fue transformando hacia un movimiento social que pudo aglutinar a muchos más sectores descontentos, sobre todo de clase obrera y también vinculados a la religión católica, los pudo agrupar en un movimiento social. En algún momento contó con más de 10 millones de miembros. Y bueno, lo realmente interesante es que surge una nueva ola de paros, protestas. En el 88 la iglesia aquí se involucra y busca apoyar precisamente un espacio de negociación. Se inicia el proceso de negociación entre precisamente Solidaridad y el Estado. O sea, Solidaridad ya había aglutinado, había creado una capacidad, un músculo para obligar de cierta forma, forzar ese diálogo, y también se habían dado cuenta ambos actores que no podían aniquilar la presencia del otro. Brevemente de eso surge unos acuerdos parciales, se van a elecciones parlamentarias, Solidaridad gana, y después viene la implosión del sistema socialista, vienen las presidenciales, gana Les Wałęsa y después las primeras elecciones competitivas parlamentarias en el 91. Todo esto lo digo para resaltar precisamente que es la organización de este movimiento social que obliga y que crea estos espacios de articulación, y también el compromiso por la no violencia, el compromiso por ir construyendo capacidades en un ambiente extremadamente opresivo, es lo que facilitó precisamente su crecimiento, ¿no? No se buscaba el cambio absoluto de un día para otro, porque era imposible, porque el Estado todavía contaba con la capacidad para reprimir, sino también se liberaba, más bien, se trataba de liberar progresivamente a la sociedad del control del Estado. Esto no solamente ayudó a bajar la confrontación, sino también ayudó a crear un espacio, digamos, propicio para esas negociaciones. De cierta forma, también aquí la Iglesia, como otro actor de la sociedad civil, ayudó también, y aquí recordar también el rol del Papa Juan Pablo II en este proceso. Entonces, como queda muy poco tiempo, me voy a saltar el caso de Filipinas, quizás lo podamos conversar en otra oportunidad. Muy brevemente esta lámina. Aquí lo que vemos es Filipinas, Polonia comparado con Venezuela. Lo que vemos es Venezuela en verde, y ven una flechita roja que va básicamente en decadencia, va disminuyendo. Es precisamente que según la medición de Varieties of Democracy, la participación de la sociedad civil en Venezuela ha bajado, mientras que en estos dos casos vimos precisamente que el cambio se dio cuando la sociedad civil participó, pero también claramente cuando hubo un periodo de organización previo. Ahora, la esperanza en Venezuela es que vemos que sube nuevamente un poco la activación y la participación de la sociedad civil. Entonces, quedan pocos minutos y aquí solamente quiero hacer una reflexión breve sobre Venezuela. Importante resaltar que sí tenemos una sociedad civil que resiste, la población también resiste y está en un proceso de articulación, hay una provisión de asistencia humanitaria, se sigue documentando, denunciando, visibilizando y se siguen creando espacios de entendimiento y confianza. Ahora, ¿qué tiene que, en mi criterio, qué tiene que haber con una articulación más amplia, un fortalecimiento precisamente de la sociedad civil, no solamente en Caracas, sino también a nivel local y regional. Integrar precisamente todos los esfuerzos que se están haciendo, la Iglesia lo ha hecho, pero yo creo que todos los actores, también el sector privado, los empresarios, las ONGs deberían hacer aún más un esfuerzo de aglutinar precisamente ese descontento que hay en la población venezolana, y de cierta forma también crear un espacio que permita llegar a acuerdos, llegar a una negociación que permita entonces una transición pacífica y que pueda transformar realmente el país. Yo creo que aquí, y solamente si me das chance, 2 puntos muy breves. Aquí el mensaje y las metas van a ser importantes, Luz Meli. ¿Por qué? Porque de una serie de estudios conocemos que el inmediatismo
y los grupos violentos no necesariamente son capaces de construir un movimiento social amplio, ¿no? Lo que importa en la construcción de un movimiento social democratizador es que diferentes sectores, independientemente de su ideología, de su afinidad política, puedan ser parte de este movimiento y se puedan encontrar en el deseo de un futuro mejor, de una esperanza, de una transformación real. Entonces yo creo que esas reflexiones pueden ayudar precisamente para impulsar una cohesión social al final, que no solamente ayude a transitar, sino también a diseñar un nuevo pacto social que nos pueda permitir la convivencia en paz y en progreso para todos por igual y con inclusión en un futuro. Entonces, bueno, lo dejo ahí porque creo que se me acabó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que esta clase, profesora, va a tener una segunda clase porque muchísima gente se sumó. Estamos muy agradecidos con toda la gente, todos los usuarios de Efecto Cocuyo que se han sumado a esta clase de la profesora Marigen Jiménez, y además estamos muy agradecidos contigo, Marigen, porque sabemos lo difícil que es sintetizar y hablar en términos de medios de comunicación sobre temas tan complejos. Y la verdad que, profe, si te evalúo como alumna, te pongo 20, ¿viste, profe? Y bueno, te dejo para que te despidas de nuestra audiencia. Muchísimas gracias, ¿verdad? Para mí es un honor y un gran gusto estar contigo, Luzmeli, con toda la audiencia, y espero que podamos desde la academia seguir aportando el debate y, como tú dices, dar herramientas para que la población pueda tomar información, decisiones mucho más informadas. Así que un saludo y hasta la próxima. Nos vemos en otro Con la Luz mañana y el jueves. Chao.